Hola a todos y a todas, bienvenidos a este encuentro del curso virtual del CAE, en el que estamos hablando del tema de la escatología. Hoy va a ser el último encuentro que vamos a hacer, va a ser un tema de despedida, por decirlo así, en el que vamos a trabajar el elemento central de la purificación y vamos a aclarar algunos conceptos finales para que quedemos con la inquietud de seguir profundizando y creciendo y conociendo más sobre este tema de la esperanza de la fe cristiana, sobre este tema de la escatología. Sin más, vamos a empezar entonces. Así como hay que morir, así como hay un juicio particular y un juicio universal, de eso hemos hablado, así como tenemos la esperanza puesta en la segunda venida, el día de la segunda venida será la resurrección de los vivos y los muertos, así lo rezamos en el credo, ¿sí? Creo que Jesús va a venir a juzgar a vivos y a muertos, se instaurará su reino y no tendrá fin. Hay un tema álgido por las interpretaciones que se les ha dado, y es el tema del purgatorio, la purificación. Así como hay la certeza de una muerte y la esperanza en una resurrección, tenemos también la esperanza de la purificación. Ver el purgatorio como un sitio de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque nos prepara para la purificación. Nos prepara, purificándonos para la resurrección. El juicio de Dios es objetivo, ¿sí? Él mira lo que hay en nuestros corazones. Él mira lo que hay en nuestros corazones. Y nos va a juzgar por nuestras acciones, por el amor que dimos o que dejamos de dar. Y por eso la teología católica tiene la esperanza. Tiene la esperanza en que hay un espacio de preparación para ese juicio. Y ese espacio de preparación se ha llamado purgatorio. Es un término latino. Desde el Concilio de Trento ya hay una idea clara sobre lo que la fe debe enseñar, proclamar y promover acerca del purgatorio. Se los voy a leer aquí los numerales 1820, ¿sí? Voy a leerlo. Del Concilio de Trento. Dice: hay un purgatorio, y las almas destinadas en él pueden ser ayudadas por los sufragios de los fieles, sobre todo por el sacrificio del altar agradable a Dios. Así perpetúa el Santo Sínodo de los Obispos la doctrina sana del purgatorio, transmitida por los santos padres y por los sagrados concilios, ha de ser creída por los fieles, conservada, enseñada y predicada en todo lugar. Pero han de prohibir lo que sirve a la curiosidad, o tiene aspecto de superstición o de lucro vergonzoso, como escándalo ofensivo para los fieles. Entonces Trento es claro. Trento dice: la doctrina del purgatorio es sana, ha hecho parte de la tradición de la iglesia y se debe promulgar en todo lugar. Lo que se debe evitar es que sirva para lucro. Mucha gente que se ha enriquecido con esa doctrina, que sirva de superstición, todos estos elementos mágicos que se le han puesto, medallas, escapularios y situaciones que alteran o afectan la fe, la recta fe, y lo que hacen es promover elementos mágicos y supersticiosos, ya que las ánimas del purgatorio que me dan en el sueño el chance y cosas de esas. Eso es mágico, eso es superstición, ya, o que sirvan para curiosidad, para desviar la fe, la sana fe. Esto se entiende
al comprender el término purgatorio, ¿sí? El término purgatorio. La palabra latina purgatorium no habla en ningún momento de fuego, no habla de fuego, no habla de llamas, no habla de sufrimientos, no. Purgatorio viene de purgare, que significa purgar, limpiar. De ahí viene la palabra purgante. Cuando uno es niño y necesita limpiar su intestino, o los adultos también les dan un purgante, ¿sí? Y les deja limpio el intestino de todos los parásitos que hay dentro de uno. Purgar es limpiar, es sacar lo que hay malo. En consecuencia, purgatorium significa un acontecimiento de purificación. Por eso vemos el purgatorio con la esperanza, como una señal de esperanza, en que si hemos cometido cosas malas, al morir nos vamos a un sitio donde nos podremos purificar, Algunos han traducido la palabra de purgatorio como lugar de purificación, pero la palabra no hace referencia a un lugar específico, ¿ya? Por eso, el término más adecuado, el que más se adecua, que es el que me gusta a mí, es el purgatorio como un acontecimiento de purificación. ¿De qué parte sale el fuego y todo esto de parte del dolor? Viene del alemán en la Edad Media, ¿sí? En alemán, en la Edad Media, Wengen es purificar y limpiar, ¿sí? Es purificar y limpiar, pero a través del fuego, ¿sí? A través del fuego. Entonces, por la palabra purificar y limpiar que se usó en Alemania, se introdujo la concepción del fuego, que es esa palabra que se usó en alemán, Wengen, es la que usan los campesinos, para limpiar la tierra de los cultivos. Cuando una tierra se va a cultivar, debe limpiarse. ¿Y cómo se limpia? Quemándose. Esa es una práctica muy utilizada por los campesinos de todas las épocas. Quemar la maleza de la tierra para purificarla y prepararla para el cultivo. Entonces, en el latín se usó la palabra purgare, purificar, limpiar, pero en el alemán se usó la palabra wengen, que también es limpiar y purificar, pero a través del fuego. Entonces lentamente se fue introduciendo lentamente la idea de que las benditas ánimas del purgatorio están en un sitio de llamas, ahí sufriendo. No, ni es un sitio ni está lleno de llamas, es un estado en el que nos empezamos a purificar. Y es la esperanza bonita de la redención y el perdón. Para encontrarnos con Dios tenemos que estar preparados, y nos preparamos a través de la purificación, a través del purgatorio. Por eso hay unos contenidos. El Concilio de Trento especifica y dice que las doctrinas de las enseñanzas sobre el purgatorio debe alejarse de las curiosidades, ¿sí? Eso es una advertencia contra las fantasías que hay, ¿sí? Las curiosidades. Debe alejarse o separarse de las prácticas mágicas. Eso es la superstición de la que hablan. Todas estas prácticas mágicas de que me pongo una crucecita aquí con la escapulario con las benditas ánimas del purgatorio por si me van a atracar que no me atraquen, que si yo voy caminando y le rezo a las ánimas todo el mundo ve gente atrás de mí. Bueno, un poco de supersticiones que poco tienen que ver con la fe, y contra el lucro, ¿sí? El negocio del miedo. ¿Cuántas misas no se han pagado en la historia por las abuelitas que murieron, por los abuelitos que murieron, por la mamá fallecida, para que no esté sufriendo? Y eso, en vez de generar procesos de evangelización, nos generan procesos de miedo. Procesos de miedo con los que se ha ganado plata. El Concilio Vaticano dice que eso no se debe hacer. La doctrina del purgatorio no es para ganar plata, ¿sí? Por eso entonces hay unos contenidos de la fe en la purificación que tienen
Acá están en el texto en 5 pasos, hay cinco grandes elementos sobre la fe en la purificación. Voy a explicarlos aquí uno por uno, ¿sí? El primero, el hombre puede esperar que después de la muerte o en la muerte será liberado, será purificado de la culpa que haya en él, Primero, el hombre puede esperar, eso es una esperanza, que en la muerte o después de la muerte va a ser purificado de esa culpa si muere con alguna culpa. Segunda característica doctrinal sobre el tema del purgatorio. Como la muerte significa el final de la historia y las decisiones humanas, ¿sí? Con la muerte ya no puedo elegir, ya no hay un cuerpo que me permita elegir. Esta purificación ya no puede ser obra del mismo hombre, ¿sí? No es obra del que muere. No me purifico por mis propias prácticas, ¿sí? Esta sucede en el hombre, ¿sí? En el hombre. El hombre no es por el hombre, sino es en el hombre en el que sucede el tema de la purificación. Porque cuando yo estoy vivo yo puedo hacer prácticas ascéticas de purificación que la iglesia siempre ha promovido. El ayuno, la abstinencia, ¿sí? La enmienda, cuando yo me confieso, ¿sí? La famosa penitencia, son prácticas de purificación que hago mientras estoy vivo. Cuando estoy muerto ya no puedo hacerlas. Entonces la purificación no es por mí, sino que se da en mí. Segunda práctica. Tercera idea sobre la fe en la purificación. La purificación se puede designar como sufrimiento de consumación y produce alegría porque libera y consuma. A la vez duele porque separa la escoria del pecado que se ha adherido a nuestro propio yo. Bueno, entonces sí se puede hablar de que hay un sufrimiento en el purgatorio, pero no es porque Dios quiera que suframos para purificarnos, sino porque ese mal se adhiere a nuestro ser, a nuestro yo, y en el purgatorio se desprende, y cuando se desprende eso causa dolor. Ese es el dolor del purgatorio, cuando el mal se desprende de nosotros. O si no, pienso en los miles y miles de adictos o de alcohólicos que han hecho sus procesos de recuperación, de desintoxicación. Duele, les hace falta, ¿sí? Porque el vicio se incorpora en su ser. Y si eso pasa con una adicción, imagínense con el pecado, se incorpora más en nuestro ser. Entonces desprenderse de ese desprender, que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace el mismo Dios por amor, por la acción salvadora de Cristo, ese desprender es el que causa la angustia, ¿sí? Así cuando un adicto empieza a desintoxicarse, ¿sí? Y su cuerpo le empieza a pedir, eso genera angustia, sufrimientos, miedos, paranoias. Así mismo pasa con el pecado, ¿sí? Solamente que se multiplica, porque es un dolor espiritual, y los dolores y las alegrías espirituales son más fuertes que las corporales. Entonces, la tercera práctica que se promueve es que se puede designar como un sufrimiento, pero es un sufrimiento alegre, ¿sí? De esperanza. Es un sufrimiento no porque Dios quiera que yo sufra para purificarme, sino porque desprenderme de mis egoísmos, de mis pecados, de mis inmundicias, es una acción dolorosa, pero es un dolor que tendrá un fin, ¿sí? Tiene un fin bien bueno, que es la salvación. La cuarta práctica que se habla de la fe en la purificación consiste en la medida de la purificación necesaria. Depende de la medida del amor y de la conversión realizadas o dejadas de realizar en la vida. Claro, mientras yo más amor realizo, menos purificación tengo que sufrir, ¿sí? Menos transformaciones tienen que hacer en mí. Mientras menos amor doy, más me tengo que purificar. Porque para el encuentro con Dios tengo que vivir en el amor, porque Dios es amor. Entonces, si yo no he tenido en esta vida espacios de amor fuertes, en el purgatorio me van a tener que hacer un proceso, ¿sí? Voy a tener que ir un proceso de purificación mayor que el que ha vivido más el amor de Dios en su vida,
y lo ha compartido con los demás. Y el quinto punto es los sufrimientos y obras de los vivos por los difuntos pueden ayudar a estos en el acontecimiento purificador. Orar por los vivos y los muertos es una de las obras de misericordia que nuestra iglesia propone. Como el muerto, el que está muerto ya no puede purificarse, porque ya no está en sus condiciones físicas para hacerlo, ¿sí? Está en su ser espiritual, su dimensión espiritual es la que está ahí, esperando a la resurrección, ¿no? Porque en la resurrección va a resucitar la persona, el cuerpo y el alma unidos, la persona integral, ¿sí? Hemos hablado ya que la resurrección no es solamente del espíritu, sino de la persona. Seremos cuerpos gloriosos. ¿Cómo va a ser eso? Después me cuentan cuando les pase. Entonces, las obras, las oraciones que hacemos, los vivos por los difuntos, pueden ayudar a estos. Por eso es bonito orar por ellos, por los que ya se nos adelantaron a este encuentro, para que el Señor les ayude a hacer su purificación más efectiva, pues será efectiva, pero más ágil, ¿sí? Que no sufran tanto, hemos hablado pues ya un poco de este tema de la purificación. Ya saben por qué se habla del fuego. El fuego es una metáfora que sí se usa ya más en el contexto de la posibilidad del infierno como fracaso a mi proyecto salvador, ¿sí? a mi acción, a mi libertad, ¿sí? Ya el infierno, eso se trabajará en temas posteriores. No quiero en este espacio de formación discipular tocar el tema del infierno. Es una realidad que la iglesia promueve también como el purgatorio, pero sería visto como un fracaso definitivo. En el libro está, es el tema número 11, ¿sí? El que quiera lo puede leer. No quiero trabajarlo aquí porque hemos puesto el énfasis es en el anuncio de la esperanza, Claro, también tenemos que advertir a las personas, ¿sí? Que sus acciones las pueden condenar, pero el discípulo lleva un mensaje evangélico, lleva el evangelio, y el evangelio es la buena noticia. Que el Señor los bendiga y les ayude a seguir creciendo en su camino discipular, en su camino de discípulos, para que puedan anunciar a Jesús con su vida, ¿sí? Para que las personas, al reconocer sus rostros, reconozcan el rostro de Cristo vivo en medio de la comunidad, un Cristo que cumple sus promesas. Que el Señor los bendiga y los guarde y les dé la fuerza para seguir siguiendo a Jesús. Feliz día para todos.